Para hablar sobre este tema quiero saludar a Marcos Carrillo. Él es profesor de resolución de conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Profesor Carrillo, bienvenido a la tarde. A lo largo de estos 15, 16 años de revolución bolivariana en Venezuela han sido varios los intentos de diálogo. Organismos internacionales como el Centro Carter, especialistas extranjeros llevados a Venezuela con ese fin, organizaciones no gubernamentales venezolanas lo han intentado y hasta ahora han fracasado. Le pregunto, ¿por qué ha sido imposible conciliar posiciones? Buenas tardes, Idania. Muchas gracias por la invitación. Aquí hay que empezar por un tema fundamental, que es el uso del lenguaje. Desde hace 15 años, desde que llegó el chavismo al poder, ha habido un lenguaje que pretende descalificar a quien no está de acuerdo contigo. Esa descalificación termina inclusive deshumanizando a tus opositores. Y esto es alrededor, por supuesto, de un lenguaje sumamente violento, que lo pudimos ver ahorita en los Twitter, donde la referencia que hacían era descalificando sin pruebas a un sector de la sociedad venezolana. Ahí ha habido un elemento muy importante de cómo ha sido este proceso de deterioro. Además del lenguaje, tenemos que entender que en la democracia tiene que haber tolerancia. Tolerancia que tampoco ha sido promovida por los recientes gobiernos. De modo que en este ambiente de intolerancia, en este ambiente de lenguaje descalificador, en este ambiente de deshumanizar al que no está de acuerdo contigo, desde esta óptica, que es mi materia, hay un elemento importantísimo de por qué no se ha podido llegar a acuerdos o promover la paz en el país. Eso sería un primer elemento. Ahora, profesor, la pregunta es, ¿tendrán los venezolanos que resignarse a vivir en esta confrontación perenne? No, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que esto es un periodo que nos tiene que ayudar a rehacer a la sociedad venezolana. ¿Cómo la podemos rehacer? Es precisamente a través del diálogo. Un diálogo que tiene que focalizarse en la comunidad. Es decir, un diálogo horizontal entre vecinos, entre amigos, de diferentes tendencias políticas, pero con similares necesidades. Ahí hay un espacio que hay que trabajar muchísimo para reconstruir el país. Luego yo pienso que tiene que haber eventualmente algún gobierno de transición que hacia el retorno hacia la democracia, y en ese gobierno de transición va a tener que focalizarse mucho en un tema no solamente ya de conciliación de intereses, sino de reconciliación nacional. Es decir, de entendernos los unos con los otros en un contexto de democracia. Es probable que luego queden algunos focos de violencia. Por supuesto, está todo este tema también de la seguridad ciudadana, que es un tema que va a llevar mucho más tiempo, sí. Pero en este contexto de diálogo y de reconciliación, de una futura reconciliación nacional, se podría cambiar el sistema donde estamos en este momento de violencia y de atentado contra todos los seres humanos. Permítame interrumpirlo. Tenemos las imágenes en vivo y directo a través de la señal de venezolana de televisión. Es el canal del Estado venezolano. Llega el féretro del diputado Robert Serra, llega al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional. En este momento vemos cómo está ingresando, sus restos van a ser velados en Capilla Ardiente. Allí lo lleva, estoy viendo, a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Está el diputado Pedro Carreño detrás del presidente de la Asamblea. Son dos de las personas que están cargando este féretro, que en este momento está ingresando al antiguo Congreso, hoy Asamblea Nacional Venezolana. Y no al que hace armas de guerra.
misma. Mientras vemos estas imágenes, retomo al profesor Marcos Carrillo. Vuelvo con el tema que nos llevó a conversar en la tarde de hoy y le pregunto, ¿qué hace falta para instaurar un diálogo franco? ¿Qué hace falta para que las dos partes del país, de esta polarización que lleva ya estos más de 15 años, piensen realmente en Venezuela primero, más allá de la política, y traten de recuperar por lo menos la comunicación para reconstruir la sociedad venezolana? Sí, yo empezaría, como le decía, un diálogo de abajo hacia arriba, un diálogo desde la comunidad y que haya una presión de la comunidad hacia la dirigencia política para una sociedad de paz y de tolerancia. En cuanto al nivel de político, ahí habría que distinguir dos situaciones. Yo creo que, en primer lugar, la oposición tiene que llevar a cabo un proceso de diálogo interno, que el señor Torrealba, pues, parece que hacia eso se está orientando. Y una vez que la oposición se haya otra vez, pues, puesto de acuerdo en cuanto a lineamientos a seguir, tendría que seguirse fortaleciendo fuera de una mesa de diálogo, porque el gobierno lamentablemente ha dado muestras de que no le interesa dialogar. Entonces, una de las maneras de sentar a alguien a dialogar es fortaleciéndote fuera de una mesa de diálogo, de modo tal que se vea la otra parte en la necesidad eventual de dialogar. En estos momentos y hasta muy recientemente, pues lo hemos visto, pues los diálogos no han sido bien llevados, porque el gobierno no tiene razones para sentarse a dialogar. Yo creo que la oposición tiene que tener mucha fortaleza, tiene que buscar Claro, profesor, que perdóneme, pero de diálogo. Profesor, lo interrumpo porque Sí. Para dialogar se necesitan dos. Usted bien acaba de decir, el gobierno no ha tenido la voluntad realmente de establecer un diálogo fructífero. ¿Cómo entonces establecer un diálogo? Es decir, la oposición no puede dialogar con ella misma. Claro, por eso decía que es muy importante un proceso de fortalecimiento de la oposición fuera de una mesa de diálogo y antes de sentarse a dialogar. En un momento dado el gobierno tenga la obligación o la necesidad de sentarse a dialogar, pero no para aparentar, sino por una legítima necesidad. En este momento, realmente, a ese nivel político, yo no veo que estén dadas las condiciones, y la oposición tiene que ser muy cautelosa, porque no todo el mundo negocia o se sienta a dialogar para llegar a acuerdos. La gente puede negociar para ganar tiempo, para ganar legitimidad, para aparentar algo. Entonces, antes de sentarse a dialogar, repito, la oposición tiene que fortalecerse mucho fuera de la mesa de diálogo, tener objetivos claros y saber en qué momento sentarse a dialogar con el gobierno. No creo que en este momento haya las condiciones para eso. Pues quiero darle las gracias a Marcos Carrillo, profesor de resolución de conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por acompañarnos en vivo y directo desde Caracas. Buena tarde para usted. Gracias, muy amable.